Bueno, yo soy Jesús García, aprendiz de poeta y actualmente aprendiz de librero. Ok. Este, a ver, si hay algo que identifica a Jesús García o identifica tu trabajo, este, aparte de tu poesía, es la relación con dos elementos, que es la máquina de escribir y el letrero de poemas por limosna. ¿Podrías explicar eso? ¿Qué significa o qué es? ¿Qué es? Es un símbolo eh, de que la poesía nace en cualquier lugar. La máquina de escribir y ese letrero que además dice poemas por limosnas, para mí y para nosotros, porque además no es mío, es un oficio que comparto con otro grupo de locos. eh, es como una bandera de resistencia y de insistencia en la calle con la poesía. Es una lucha, es un sueño, es una apuesta, sobre todo una apuesta al margen, ¿no? Por eso la metáfora marginada, que es una apuesta al margen eh, de todo, la poesía en la calle. Sobre todo eso, yo creo que la poesía debe estar en la calle. Y nosotros creemos que la poesía debe estar en la calle y la mejor forma que hemos encontrado es una máquina de escribir. ¿Cómo surge eso de llevar la poesía a la calle? De hacer poesía para la persona que va pasando. ¿Cómo nace eso? En principio nace con Santiago Vargas, él es la poesía. Santiago Vargas es un muchacho de Medellín que se emigró a Bogotá cuando tenía 17 años, trabajó 2 días de mesero y se cuestionó el hecho de trabajar. Y él decía, bueno, pero ¿por qué tengo que trabajar para vivir? Y él me contaba que se sentía preso en ese trabajo y renunció a los 2 días. Y él tenía una vieja máquina de escribir que, si mal no recuerdo, se trajo de Medellín, se llevó de Medellín a Bogotá, y salió a la calle, se puso por el centro de Bogotá, puso un letrero que decía poemas por limosnas y empezó a escribir. Eh, así, así empezó. Fue Santiago Vargas mucho tiempo, luego llegó otro muchacho que se llama Jesús Espicasa, que es un viajero, un loco viajero, que vivió aquí en Venezuela, estuvo en varias partes, estuvo en Bolivia, en Ecuador, en Perú, quería llegar a México porque él decía que los poetas latinoamericanos tenían que llegar a México, pero en Panamá lo deportaron, después fue a Brasil, ha sido un aventurero. Hasta que llegué yo, conocí a Santiago, empezamos a conversar, a compartir, él me insistía como que lo intentara, escribir poemas en la calle. A mí me daba bastante vértigo, pero al final lo hice y después que uno prueba eso no quiere hacer otra cosa. Después más adelante llegó Eduard Guillén, después estuvo un tiempo con nosotros Aura, nos hemos hecho varios. Okay. Una de las cosas interesantes que he visto de tu propuesta es esa capacidad que tiene de la poesía o de tus poemas llegar a personas que por lo general no leen poesía o no conocen mucho de poesía. ¿Cómo es esa experiencia de hacer llegar la poesía a personas que tal vez no esperaban encontrársela y se la encontraron en una esquina porque tú estabas ahí? Eso es bello, esa es la recompensa del oficio. Y para esa gente uno escribe poesía, para la gente que no lee poesía, comúnmente. Y lo interesante aquí es, uno, el hecho de que obviamente todos tenemos algo poético, porque tenemos alma, porque somos humanos. Y a veces no lo sabemos, pues andamos por ahí, entendemos la poesía como algo rimbombante que está por allá muy lejos, en pedestales, en librerías y recitales. Y resulta que no, resulta que pues un ser humano que no lee nada, pues también siente, se enamora, sufre, se despecha, se le muere alguien, vive algo, tiene un sueño. Y es hermoso descubrir uno eso en la gente y que la gente descubra también eso. Yo creo que pues eso, la poesía está ahí, o quiero creer que la poesía está ahí con la máquina y la gente se la tropieza. Y la poesía nace entonces en el encuentro, sobre todo, el encuentro de la poesía y la persona. Entonces, para ti, ¿qué es la poesía? ¿Qué buscas con la poesía? Para mí la poesía es la vida misma. La vida es poética, es un hecho poético.
Lo que uno hace quizás es traducir eso, ¿no? A un lenguaje. ¿Por qué hacer poesía? Porque es inevitable. Porque ¿qué es hacer poesía? No es la otra. Si la poesía es la vida, pues hacer poesía es vivir. Ahora, ¿por qué escribir poesía? Yo creo que parte por una necesidad humana de expresar, de nombrar las cosas, de expresar un mar interno o externo también y nombrarlas. La poesía es una necesidad humana, tanto como comer o ir al baño. Pero es una necesidad que no le ocurre a todo el mundo. ¿Por qué crees que te ocurre a ti? ¿Por qué crees que es necesario para ti hacer poesía? ¿Podrías dejar de hacer poesía? ¿Abandonar la poesía? A ver, es una necesidad que no le ocurre a todo el mundo el hecho de escribir poesía. Pero yo creo que, volviendo a lo de que la vida es la poesía es la vida misma, pues es una necesidad general, humana. ¿Por qué me ocurre a mí? Yo creo que porque la vida me agarró escribiendo. Eso es una cuestión, ¿no? Yo escribía de alguna manera desde siempre, porque uno siempre tiende como a escribir, pero me dediqué a la poesía porque en un momento adulto de la vida me agarró escribiendo. Hoy en día no sé si puedo hacer otra cosa, o sea, no puedo hacer muchas cosas, pero no sé si quiero hacer otras cosas. O sea, hasta ahora también pasa que uno se va, a uno el oficio lo va construyendo, ¿no? En mi caso, pues ha sido la poesía. Mi vida se ha ordenado alrededor de la poesía y ya es muy difícil ordenarla alrededor de otras cosas. Es como el eje central. Tienes un poemario, ¿verdad? Tengo un poemario. Okay. Se llama Santos Mendigos. Okay. Cuéntanos de Santos Mendigos. ¿Cómo nace? ¿De qué va Santos Mendigos? ¿De qué trata Santos Mendigos? Santos Mendigos es un poemario que nació aquí en los 2 años que he tenido en este país de regreso, que recoge un poco poemas que he escrito en la calle a las personas, los que he podido recuperar, y que también al mismo tiempo es una búsqueda propia. Empiezan con 3 poemas que, aunque los escribí aquí, tienen mucho de Bogotá. El primero, que se llama Santos Mendigos, el segundo, que se lo dedico a Santiago Vargas, y el tercero, que se lo dedico a Edward. Y ya luego son poemas entre poemas que he escrito en la calle y poemas en los que yo quizás voy encontrándome conmigo y con el país nuevamente, hasta que me encuentro con algo. Sí. ¿Y qué tanto de... O sea, porque en tu poesía, por lo menos en ese poemario, hay mucha presencia de que tú no solo escribes en la calle, sino que la calle está en tu poesía, lo urbano está en tu poesía. O sea, ¿cuál es la relación que tú tienes con la ciudad o con el entorno urbano dentro de tu poesía? Bueno, es el lugar que habito para escribir. Okay. Entonces está muy presente. Porque, digamos, yo escribo en la calle está el ruido, en la calle están los pasos, los peatones, lo extraordinario que siempre pasa, porque eso es una cosa que uno se da cuenta estando ahí, que pues, en la calle todo el tiempo pasan cosas extraordinarias, pero todo el tiempo, es lo más normal del mundo. Está todo eso, el ruido, el caos, la velocidad, el ritmo constante de la calle. Yo creo que bueno, de alguna manera eso se refleja en lo que escribo. Sin embargo, mi relación con la ciudad, lo hemos hablado, es pues la de un niño del campo perdido en la ciudad. Hay un conflicto ahí en mi persona con la ciudad. Sí. Igual también tomas ciertas figuras, por lo menos como la del mendigo. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Por qué figura el mendigo dentro de tu poesía? ¿Qué rol tiene o por qué está presente? En principio porque ha sido mi compañero de calle de mucho tiempo.
Yo escribía poemas en la calle 11 con séptima, frente a un restaurante que se llama La Puerta Falsa, que es el restaurante más antiguo de la ciudad y es muy turístico. Y pasa que pues esa calle se llenaba todo el tiempo de turistas, extranjeros, personas de la alta sociedad bogotana o también de la baja sociedad bogotana, pero normalmente eh, el de la clase baja está rebuscándose. Y entre esos vendedores ambulantes, artesanos, artistas, poetas y mendigos. Y compartíamos la misma calle, la misma acera. Además que Bogotá es una ciudad que está llena de habitantes de calle. Eh, entonces eso primero me sorprendió mucho en ese momento, porque cuando yo me fui de Venezuela ya no había tanto eso, tantos habitantes de calle, porque eso era algo como que había quedado en el 99, a principios del 2000. Hoy en día hay muchísimos, pero en Bogotá me sorprendió mucho, recuerdo. Y sobre todo el compartir tanto tiempo, pues uno va encontrándose con la humanidad. Y es como muy loco porque a veces se nos olvida. Se nos olvida que los habitantes de calle tienen nombre y que tienen historia y que tienen una vida. O sea, toda civilización ha tenido habitantes de calle y mendigos. Además mi letrero dice poemas por limosnas, lo que sugiere que también mendigo con la poesía. Hay algo interesante en lo que tú haces, que es que la figura del poeta, que en muchos casos se tiene así como elevado, como un ser altivo, como un artista, al ligarlo con la idea de poemas con limosna, o sea, de pedir limosna con la poesía, estás ligando como dos extremos distintos. ¿Por qué asumir esa bandera? ¿Por qué de verdad asumir limosna y no otra palabra, otro término? ¿Sabes qué? Cuando yo empecé, a mí me chocaba mucho el letrero. Eso nunca lo cuento, pero es verdad. A mí me chocaba el letrero. Y a Santiago, cuando él empezó, también le chocaba el letrero. Santiago, bueno, perdóname por contarte tus secretos. Santiago, cuando él me cuenta que cuando él empezó, él iba con su máquina, el letrero él estaba pegado a la tapa de la máquina. Entonces se veía al exterior, ¿no? Entonces cuando él la llevaba tapada, o sea, hacia adentro para que no se viera el letrero mientras él la llevaba hasta que la ponía. Yo creo que el mismo letrero fue tomando su discurso y su forma. En el caso de Santiago, que fue el que se le ocurrió el letrero Poemas por Limosnas, a él la gente le peleaba mucho el letrero, como siempre pasa. La gente llega y te dice, bueno, pero cambia ese letrero, ¿por qué no pones otra cosa? Eso es una palabra denigrante. Entonces Santiago lo que hacía era, el razonamiento de Santiago fue en ese momento, bueno, si el mundo me dice que quite el letrero, entonces tengo que dejarlo. Y empezó a buscar excusas y a buscar discursos alrededor del letrero para defender el letrero. Pero en el mismo tiempo el letrero fue tomando su propio discurso. En mi caso fue como que sí me chocaba un poco, ¿no? El hecho de asumirse uno mendigo, pero después también pasa que uno se va dando cuenta, ¿no? En mi caso yo creo que el letrero es un espejo de la sociedad, porque cuando a mí me dicen que quite el letrero, o que por qué no lo quito, o que es ofensivo y denigrante con mi propio trabajo, yo lo que pego pregunto, bueno, pero ¿por qué? Bueno, porque la palabra limosna significa esto, lo otro, es negativo, es peyorativo, es denigrante. Y yo, bueno, les pregunto a la gente como, seguro, o sea, porque la palabra limosna viene en principio de la caridad cristiana, que era ayudar al prójimo. El prójimo es el más necesitado en este caso, pero es el prójimo, es el igual, no el que está en el suelo abajo, sino es el igual, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está mal? O sea, el letrero, en este caso la palabra limosna, o la sociedad que cree que por ayudar a otro más necesitado está por encima. Entonces, a mí lo que me gusta del letrero es que plantea una discusión, y la plantea de la forma más sencilla, inesperada, porque alguien pasa de un letrero, se ofende, se me acerca, me reclama y terminamos reflexionando al respecto de algo que es histórico. Es histórico eso. Entonces, ¿por qué también pasa que eso, ¿no? ¿Por qué tener la poesía como algo por allá muy elevado, como una especie de semidios, si la poesía es humana?
y lo humano también es lo otro, ¿no? Entonces, Edward diría lo que decía Baudelaire, parafraseando, no me acuerdo, pero como que la poesía había que bajarla del pedestal y tirarla al barro. Esa es también la justificación de Edward hacia el letrero. Entonces yo creo también un poco eso, es que, claro, la gente no se acerca a la poesía porque está por allá arriba, pero no, la poesía es una vaina que está ahí, o sea, está aquí, bueno, en la carne, es humana. Entonces, Tú dices que esto de hacer poesía en la calle, para aquel que pasa, o sea, hacer poesía para las personas de a pie, eso es algo que nace en Bogotá. sí. Tú lo aprendiste allá junto con otros compañeros que tenías, eran varios que hacían eso. Luego vienes para acá, para Caracas, y continúas haciendo esa labor. Es como una especie de embajador de eso que nace allá. ¿Cómo ha sido esa experiencia de hacerlo acá en Caracas, de hacerlo solo, de hacerlo por tu cuenta? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Acá ha sido un poco, yo recuerdo que cuando llegué, vamos a poner, no recuerdo, pero los primeros 4 meses estaba muy perdido, estaba como en una ciudad nueva, de alguna manera. Yo estuve 4 años en Bogotá y en algún punto decía, yo necesito salir con mi máquina de escribir a estar en la calle, porque además mi vida durante mucho tiempo se configuró alrededor de eso. Mi dinámica de vida era levantarme, hacer las cosas, salir a escribir, estar con la máquina en la calle, volver a la casa, o sea, era la rutina. Y ha sido una insistencia aquí, porque acá ha tenido una gran receptividad, maravillosa receptividad. Ha sido muy cálido la gente, pero al mismo tiempo, pues, económicamente no es rentable. Yo en Bogotá vivía de esto, acá no puedo. Muchas razones, pero creo que la mayor es, pues, la situación económica de este país no te permite soltar $1 por un poema. Porque, bueno, ese dólar te sirve para algo más. Yo mismo, yo me veo a mí mismo y tengo $1 y lo pensaría a veces, ¿no? Como, bueno, pero es que con este dólar, o sea, uno está muy ajustado. Pero el otro pago, el pago que no es económico, el pago que es más bien el verdadero valor, pues acá lo he recibido de una forma bellísima. Y eso me ha hecho, el año pasado y el antepasado, pues fue de mucho insistir. De estos años que estaba aquí escribiendo, sobre todo cuando escribiendo en la calle, era la insistencia de hacerlo, de decir, no quiero hacer otra cosa, ¿por qué tengo que hacer otra cosa? Y ha sido como un proceso de buscar una calle, acomodarme en ella, que por un rato pueda hacer algo, después ya no, buscar otra calle, entonces, pero también está el hecho de que hay o sea, yo siento un deber con hacerlo. De hecho, ahorita he estado muy poco en la calle, pero debo estarlo. No yo, Jesús García, sino que debe haber alguien con una máquina de escribir en la calle escribiendo poemas. Sabes que yo he visto, por lo menos que le escribes o sea, cada una de las personas te piden un tema diferente de lo que quisieras que le escribieras sobre un poema. Entonces, tal vez le escribe una madre que quiere un poema para su hijo que no está, o alguien que perdió a alguien querido y tú le escribes. ¿Alguna vez te han pedido algún tema difícil? Uy, sí. Muchos, pero yo siempre cuento el más difícil de todos. Ese me rompió. Fue una chica que me pidió un poema para la madre sobre suicidio. El tema era el suicidio, el tema era, mejor dicho, era un poema de una chica que se suicida, o sea, excusándose con la madre. Y eso fue terrible. Además que no estaba en mi mejor momento emocional yo. Y me piden este poema, ¿no? Entonces, recuerdo a la chica que iba como con un amigo, una chica de lentes, ojos grandes, y 17 años. Ella llega, se me para al frente, yo estaba en ese momento con Edward, había como bastante gente, Edward estaba ocupado haciendo varios poemas, yo había terminado uno, y pues ella me pide este tema, me dice, yo quiero un poema de suicidio para una madre. Y yo me quedé seco, o sea, como, pues así como que, ¿qué hago? Y ella me ve ahí como
Porque claro, está el debate, ¿no?, interno de, ¿debo escribir este poema? O sea, la chica me está diciendo que se va a suicidar y que quiere dejarle un poema a su madre. Entonces es como, yo quedé así, ella me mira y me dice, tema difícil, y yo pues un poco. Y me dice, pues tal vez no sabes lo que estoy sintiendo. Y yo le digo, bueno, puede que no, o puede que sí, y eso lo hace más difícil. Entonces yo opté por escribirle el poema, me parecía lo justo. Ella necesitaba ese poema. Se lo escribí, después me pidió otro poema más sobre cómo ella se sentía. No me acuerdo del poema, pero me acuerdo de que utilicé como una imagen de un jarrón roto. Pues le hablé con ella, después nos fuimos como a un lado, le hablé con ella. Recuerdo que lloró y yo le pregunté si ella estaba decidida. Pues, ella me decía que pues no sabía porque quien la detenía era la madre. Pues como que tuvimos una conversación, yo quizás pues traté ahí de buscar la manera, pero decirle como que bueno, yo lo que le dije fue que a mí me había funcionado en la vida pues esperar un milagro al día, ir un poco, esperar levantarse, esperar que algo pase, y si no pasa, bueno, esperar al día siguiente, levantarse, esperar que algo pase y en algún momento algo pasa, como que confiar en eso. Y pues le dije como que bueno, podía pasar por ahí cuando quisiera, podíamos hablar. Y ese ha sido el tema más. Ese poema me dejó de verdad, me dejó mal mucho rato. Todo ese diciembre quedé como. Y todavía a veces me acuerdo, ¿sabes? Como, porque además no sé qué más pasó con ella. Y lo fuerte que veo ahí es que con lo que haces, o sea, no es que solo la persona conecta con el poema y ya, sino que la persona conecta con el poema y tú también puedes conectar con la persona, como pasó en ese momento, pues. Hay como un diálogo ahí de emociones entre la persona que recibe el poema y quien lo realiza. Sí, sí, el puente es el poema. El puente es el poema y permite eso. Es muy curioso porque la gente a veces, o sea, la gente necesita decir y no lo sabe, o sea, necesita, no es que no lo sepa, es que no sabe cómo, pero necesita expresar y además necesita hablarlo con alguien. Y a veces es muy difícil hablarlo con la gente con la que uno convive, con la gente cercana, curiosamente. En ese sentido, el extraño resulta mucho mejor. Y entonces alguien ve a un muchacho, que es cualquier muchacho, que no conoces, que está ahí con una máquina esperando que le digas algo, y tú te sueltas pues y aprovechas y hablas lo que sea, porque no hay un juicio de parte de la persona, porque no hay nada, o sea, es una escucha atenta y ya. Entonces eso genera como un vínculo. ¿Cuáles son tus maestros? Mis maestros. He tenido muchos maestros. El primero de todos es mi abuelo. Yo me crié con mi abuelo, Pedro Rojas, que era un señor del campo, como tenía un conuco, que era un campesino que vivía en una casita que hizo lejos del caserío. Yo crecí con él hasta los 7 años, pero siempre fue como mi imagen de referencia ante todo, pues. Yo lo veía leer. Él escribía y componía galerón, que es una copla oriental. Lo veía llegar del conuco, lo veía pensar mucho tiempo, o sea, sentarse y mirar a lejos. Yo me preguntaba qué pensará ese hombre, ¿no? Pero parecía un hombre muy profundo y para mí en la infancia yo lo veía como un hombre muy sabio, era un sabio. Entonces él fue mi primer maestro, primero porque además me enseñó a rimar siendo un niño. Con él empieza la poesía en mi vida. De hecho hay un poema, que este recuerdo lo tengo gracias a mi madre, que él me enseñó de niño y que yo me aprendí y yo lo recitaba a los vecinos, a mi madrina, que es un poema que se llama La Limosna. Es un poema que se llama La Limosna. No recuerdo el autor, pero recuerdo, porque mi madre me lo recordó cuando volví. Ella me decía, ¿te acuerdas del poema que tú recitabas? Yo, bueno, no me acuerdo, pero decía algo así como, es como el cuento de que un padre regaña a un niño porque el niño le tira un pedazo de pan a un mendigo.
y el niño le dice algo como, el padre le dice algo como que no te sonrojas, la limosna no se arroja, se besa y se da en la mano. Eso es un dato curioso, pero yo me lo recuerdo, pues mi madre me hizo recordar que me lo aprendí y lo recitaba de niño. Entonces, sí, ahí está mi primer maestro. Luego, en la vida uno va encontrándose autores que han sido mis maestros. Vallejo. Yo siempre digo que César Vallejo fue la ruptura entre lo que creía que era poesía y lo que era la poesía. Cuando leí Los Heraldos Negros de Vallejo, esa vaina me golpeó adolescente y, y yo dije, pues esto es, o sea, esto que siento de esta vaina, esto es la poesía. Luego, bueno, estaba Pessoa. Fernando Pessoa es muy importante en mi poesía, en mi vida. Muchos Pizarnik. Pero otro maestro, gran maestro, eh, quizás el maestro más importante en mi poesía, después de mi abuelo, es Santiago Vargas. Santiago Vargas. Él me enseñó, yo cuando conocí a Santiago, yo tenía una idea de la poesía. Y hablaba hasta de, yo hablaba hasta bueno, y la métrica era importante, y la rima o no, o si algo va con, o si algo va con rima consonante o asonante, no sé qué, y todos los términos, ¿no? Y la poesía. Y Santiago básicamente me dio dos cachetadas y me dijo, no, parce, la poesía no es esto, güey. La poesía es esto. ¿Y qué era la poesía? Él viviéndola. Santiago vive la poesía. O sea, pero es que es su vida. O sea, como te digo, él no terminó bachillerato. Él tomó su máquina de escribir y la máquina de escribir le ha ido enseñando todo lo que tiene que saber en cuanto a la literatura, pero también en cuanto a la vida misma, a defenderse en la calle, a defender un puesto en una calle, porque pues tengo que vivir de esto y si me vienen a parar de aquí no puedo pararme porque yo dependo de esto. Entonces eso es defenderse de los otros que habitan la calle o de la policía, pero y además hace asumirlo desde una postura poética. Eh, es, eh, Santiago habla poesía, piensa poesía, escribe poesía. Y cuando no la escribe la está haciendo él mismo con sus gestos, yo recuerdo que cuando empezamos a hablar, a compartir, a veces decía frases brillantes, porque tiene esa característica que dice vainas como que son muy poéticas y muy profundas, ¿no? Yo tenía, yo tenía como mi agendita en la que anotaba cosas, y a veces él decía algo brillante y yo decía, esto hay que anotarlo, güey. Y él me decía, no anote nada. O sea, si algo vale la pena, vuelve, y si no vale la pena, pues se pierde y ya. Entonces ese es mi otro gran maestro, y mis amigos son mis grandes maestros. Edward también, Andrés, tú. Uno va aprendiendo de las personas que se va encontrando en el camino. Osvaldo Flores es un gran maestro con el que vamos a compartir acá. Y así muchos. Yo creo que los maestros son la gente también que uno se va encontrando en el camino. Y que uno se refleja ahí en algo y sí, necesito aprender algo de aquí. ¿Y cómo has visto el quehacer poético aquí en esta ciudad? Pues, ya que estás hablando de las otras personas que conoces que hacen poesía. Intenso, ardiente, vivo, me gusta. Me gusta mucho lo que pasa aquí en cuanto a la poesía. Hay mucha gente escribiendo cosas muy arrechas y eso es valiosísimo. Y además con las uñas, porque no es como que se pueda... O sea, aquí toca hacer con las uñas. Y sin embargo se hacen cosas, ¿no? Se está todo el tiempo haciendo cosas, hay propuestas importantísimas, o sea, hay cantidades. Si me pongo a nombrar, va a ser injusto porque voy a nombrar a unos y no voy a nombrar a otros. Y creo que lo que hay hoy es una necesidad de hacer, unas ganas de hacer y además una forma bella de hacer a pesar de la realidad de este país. Se ha visto que muchos de tus poemas y también en tus intereses está la idea de conectar con lo propio, con lo nuestro, con la identidad de nosotros. ¿Por qué esa inquietud? ¿Por qué ese interés en tu trabajo? Porque es importante, porque es necesario, porque es también una forma de indagar en mí como ser, ¿no?
de alguna manera mi escritura personal siempre ha sido muy hacia adentro, pero ese hacia adentro termina un poco en un principio quizás fue hacia adentro, hacia las emociones, pero ya hay un punto en el que no es tanto ahí, sino es más la raíz, ¿no? De dónde vengo, qué soy yo, quién soy, qué me antecede. Y por otro lado, estando en Colombia, me encontré mucho con esto que creo que pasa mucho con los migrantes, que uno se da cuenta de su identidad cuando está con otras identidades. Uno se da cuenta de que tiene acento cuando el acento de uno es el extraño, ¿no? Me pasó esto, pues conversando con los amigos, hablando de poesía, de la historia, por ejemplo, la historia de Colombia, la poesía colombiana, que es riquísima y es maravillosa. Y es como, ok, y lo mío, o sea, ejemplo, ¿no? Bueno, los poetas colombianos increíbles, y quiénes son mis poetas, que algunos los tenía ya presentes, pero debe haber más. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Por qué no los conozco? Mi historia, que la conozco un poco, pero realmente qué tanto la conozco, ¿no? ¿Dónde está mi historia? ¿Cómo esa historia es mía? O sea, ¿cómo eso me hace a mí? Por otro lado, pues está el hecho de que soy oriental. El oriental tiene algo muy, muy arraigado a lo propio también, a la tierra. Y está esto, ¿no? El hecho de decir, bueno, yo soy oriental, pero además, ¿qué significa ser oriental? Y en ese sentido, ¿qué significa ser oriental? Sí, ser venezolano. Pero eso, es una búsqueda. Es una búsqueda de algo que ahí voy dándole. Por ejemplo, en Santos Mendigos, yo empezó como un poemario que quería hablar de la calle y terminó, no por decisión mía, de alguna manera, terminó en 3 poemas que hablan de Oriente. Y terminó ahí y eso quedó algo ahí como inconcluso. Entonces fue también descubrir algo ahí como que debo jalar un hilo que va un poco más allá de mi historia. Si hay alguien ahorita viendo y tal vez tenga el interés de escribir poesía, de hacer poesía, pero no se atreve o no sabe por dónde empezar, ¿qué consejo le darías tú? ¿Qué le dirías? Que escriba. Hay que escribir. Hay que escribir y ya, no importa. Porque creo que no, o sea, muchos escribimos en nuestros momentos. Hay gente que dice, no, yo no escribo poesía, yo escribo para mí. Escribo mis cosas, escribo mis reflexiones, mis emociones, pero no escribo poesía. Y bueno, pero ¿dónde está lo que diferencia una cosa de la otra, no? Quizás un poema, bueno, tiene un trabajo específico de una búsqueda de algo estético también. Pero eso llega, uno tiene que escribir, escribir, y escribir, y escribir, y escribir, y escribir, hasta que uno se encuentre con su propio lenguaje. Que al final la poesía es eso. El verdadero poema es una voz y ya, es la propia voz. Y eso solo se logra o solo se consigue escribiendo mucho. Y vuelvo, no importa que lo que se escriba no valga la pena o no tenga los estándares de lo que se puede llamar un poema o se puede llamar una buena poesía. Eso es insignificante. Todos escribimos mala poesía. Los que escriben buena poesía son los que se mantienen en esa búsqueda en el tiempo y en algún punto consiguen algo que es muy suyo y que esto es. Pero en principio escribir mucho, y si hay que escribir mucho hay que leer demasiado. O sea, hay que leer mucho, leer e imitar. Y sin pena, imitar. No soy el primero que lo dice. A veces uno tiene un filo, a mí me pasó con Vallejo. Por eso digo, cuando decía que uno de mis maestros era Vallejo, ya Vallejo lo imité hasta el cansancio, hasta el hastío. Sin saberlo incluso, o sea, inconscientemente, ¿no? Me gustó tanto su fuerza
que de repente yo estaba escribiendo como si fuese a morir en París con aguacero, o sea, y eso es bueno, porque uno se avergüenza, pero eso significa que hay algo que el poeta te está diciendo, que también es tuyo, uno se identifica con ese lenguaje, hay una fuerza ahí que yo siento mía, y por eso la imito. Entonces, está bien imitarlo hasta que uno ya no lo imite más, pero encuentre eso que sí es de uno. Eso, y vivir intensamente. Perfecto. Hace falta reconocernos, hace falta seguir propiciando espacios, hace falta promoción de lo que se hace, pero quiero decir promoción, o sea, hace falta salir del círculo, y eso es inevitable, el círculo, por eso se dice el círculo literario, el círculo cultural, el circuito, lo que sea, pero hace falta salir de ahí, porque la otra gente tiene que enterarse, o sea, la gente que no está enterada de que aquí pasan cosas, de que hay poesía increíble, de que hay encuentros culturales, de que hay recitales, de que hay exposiciones de arte, de que hay muchas cosas haciéndose, pues la gente no se está enterando. La gente está en su cotidianidad, en su terrible cotidianidad de sostener este país, de sostener la vida en este país, que eso es otra cosa que hace falta, ¿no? Un país que no pese tanto sostenerlo. Y ya eso no depende tanto del artista. Pero creo que si nos pesara menos el país, también tendríamos más tiempo para pensar en el arte y la cultura. Por ahora tenemos que pensar en sobrevivir y comer y sostenerse. Entonces hace falta un país más ligero, pero hablando de lo que podemos hacer nosotros, hace falta recitar en el metro, recitar en las calles, exponer en las calles, que la gente que no frecuenta estos espacios, pues sea invadida de estos espacios. Porque entonces pasa que nos damos cuenta, o sea, la gente se da cuenta de que epa, o sea, no es que a mí no me guste la poesía, es que nadie me dijo que era la poesía. No es que a mí no me guste una exposición de arte, es que a mí nadie me enseñó que era una exposición de arte. Entonces, si la gente no tiene el tiempo para acercarse a recitales, a exposiciones, a eventos culturales, pues yo creo que el artista debería tener un compromiso con la gente, de acercarse a la gente, de decirle, epa, detente un momento, vamos a hacer una pausa, porque esto existe. Ya. ¿Alguna otra pregunta?